saludo especial, quien les habla Jonathan Barón. Vamos a hablar qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de escoger un broker para hacer trading según nuestra trayectoria como traders. No les diré qué brokers son buenos y qué brokers son malos. En realidad no existe ni el broker bueno ni el broker malo o el broker ideal que todo mundo debiese utilizar. Básicamente les daré pautas con sentido común para que ustedes mismos lo hagan por su propia cuenta. Quiero aclarar que todos los aspectos son importantes, pero habrán unos que son más importantes para usted y lo que aspire como trader, según obviamente su experiencia o trayectoria en este mundo de la especulación e inversión si hablamos de su capital. El primer aspecto que voy a tocar es el instrumento y volúmenes. Los instrumentos son muy importantes a la hora de diversificar en Forex. Al igual que en bolsa, hasta cierto punto es bueno diversificar, pero hay que saberlo hacer porque esto nos permitirá amortiguar los movimientos en contra que tengamos o las operaciones que no nos salgan bien. Este aspecto lo vamos a dividir en tres: claridad en instrumentos refiriéndome a símbolos, variedad en el portafolio del broker, cantidad del volumen máximo y mínimo de apertura por operación. Cuando me refiero a claridad en instrumentos y símbolos, quiero que veamos el siguiente broker. Si se dan cuenta, para un trader principiante va a ser muy complicado operar en este broker y se va a llevar una no muy buena experiencia, y la razón es sencilla. Los símbolos que maneja cada uno de sus instrumentos no son claros. La persona que utiliza por primera vez la plataforma MetaTrader pues no va a tener ni idea qué es lo que está operando. Y toco este tema porque es muy común, y lo que pasa es que estos brokers, por ser extranjeros, manejan diferentes tipos de simbología o nomenclatura. Esto se puede solucionar preguntando a soporte técnico o investigando en la página del broker. Pero este aspecto de entrada nos indica cómo es el broker en función de sus instrumentos. Los primeros 6 instrumentos de cada broker indican la carta de presentación de su portafolio, además de ser los más económicos o baratos a la hora de operar en cuanto al spread o la comisión que cobren. Vemos que cada broker tiene diferentes pares de divisas e índices principales. Ojo, no estoy hablando de los pares mayores y menores, sino sus principales índices o sus principales pares que ofrecen cada uno de estos brokers. Por ejemplo, los 6 principales pares e índices que ofrece Alpari es DJI, XBN frente al dólar, XY. La verdad no sé qué significan estos pares, si son pares o son índices. Sé que por ejemplo este primero pues es el Dow Jones, pero vuelvo y digo, hay brokers que utilizan un tipo de nomenclatura muy rara o muy común que no es fácil de entender, y por eso se vuelve un poco tedioso a la hora de operar en este tipo de brokers. Por eso hay que tener en cuenta muy bien este aspecto. Por ejemplo, nos vamos aquí a ver si yo quisiera operar el oro o los CFDs del oro. Vemos que este broker pues nos ofrece 3 tipos de índices. El primero es el oro frente al euro, el segundo el oro frente a la libra esterlina y el tercero el oro frente al dólar estadounidense. Y aquí no hay que caer en la trampa que porque el broker me está ofreciendo 3 formatos distintos referentes al oro pues tengo que operar en los 3. Por supuesto que no, porque los 3 se van a mover similar y pues no vamos a diversificar. Aquí lo que tenemos que hacer es coger el par principal. Pero como les decía, pues habrán personas que carecen de este tipo de conocimientos o se adentran en este mundo pues sin tener los conocimientos necesarios, y esto es normal. A mí me pasó, porque realmente este tipo de operativas pues no te lo enseñan, tú lo vas aprendiendo por el camino, y pues esto cuesta cuando nosotros damos, por ejemplo, con este tipo de brokers pues que no nos favorecen, porque vuelvo y digo, su nomenclatura no es clara, su simbología no es clara. Y aquí tengo otro ejemplo, por ejemplo, con el mismo broker en los índices o en los CFDs de los índices. Por ejemplo, si quisiera operar en el Nasdaq, pues aquí me lo muestra como si fuera UST CH100. Vuelvo y digo, las personas que no tienen conocimiento pues no van a saber cómo operar en este tipo de índices, a no ser que pues pregunten, pero la verdad es muy tedioso ponerse uno a preguntar cada tipo qué referente es, qué significa, qué es lo que estoy operando.
Por ejemplo, acá tenemos el IBEX 35, pues acá lo tienen con el nombre del país, Germany, supongo que es el DAX. El Wall Street 30, no sé qué significa, la verdad, no sé qué índice se refiere. Y vemos acá el USSPX 500, bueno, ya por el 500 pues supongo o deduzco que es el SIP 500, pero vuelvo y digo, habrán personas que obviamente pues les va a costar este tipo de simbologías, le va a costar este tipo de nomenclaturas. Por eso a la hora de escoger un broker también tenemos que tener en cuenta este tipo de aspectos, porque van a jugar a favor o en contra de, sobre todo, de un trader principiante o de un trader que carece cierto tipo de conocimientos. Y quiero traer otro ejemplo a colación referente a la simbología, instrumentos o nomenclatura, y es el HER30, que maneja aquí el Active Trades, que pues supongo o estoy seguro que es el DAX, pero por ejemplo este último, dentro de los 6 principales pares de divisa o índices que maneja este broker, está el USA LND. Yo pues no sabía si esto era un par, no sabía si esto era un índice, y pues preguntando en el broker y soporte técnico pues resulta que es el Dow Jones. Entonces quiero que entiendan esto, porque la verdad es puede ser algo complejo a la hora de operar por primera vez en la plataforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Pues acá mirando más índices dentro de este mismo broker, pues vemos que está el USA Tech, pues supongo que es el Nasdaq, o estoy seguro que es el Nasdaq. Vemos el HER30, que ya dije que era el DAX. Vemos también el USA 500, supongo que es el S&P 500, y el USA RUS, que también supongo que es el índice Russell 1000. Si nos vamos a energías, pues vemos acá el crude, que también me puse a averiguar, pues es el WTI, pero vemos que no especifican en este broker, o le toca a uno mirar qué es lo que está operando. Y bueno, este segundo pues que es el Brent. Mirando y analizando otro broker, pues nos vamos aquí a energías y vemos que los referentes del petróleo, el Brent, el crudo y el WTI, pues están referenciados con una X, y que por ejemplo el crudo o el petróleo sin refinar, el índice del petróleo sin refinar, pues no está tan claro. Yéndome al área de los metales, del oro y la plata, pues vemos que este broker maneja la misma simbología o nomenclatura del anterior. Y si nos vamos al área de los índices, pues vemos que ya cambian algo. Por ejemplo, el US 500, que pues es el S&P 500. Y si miramos por ejemplo el Nasdaq, pues acá está como el USTEC. Siempre tengo referente estos dos índices, el Nasdaq y el S&P 500, porque son fundamentales a la hora de diversificar. Por supuesto que no puede faltar el área de energías y metales, y pues obviamente también en los pares de divisas. Como nos acabamos de dar cuenta, pues cada broker maneja su simbología o nomenclatura distinta, y a veces esto afecta negativamente la experiencia como trader. Parecen cosas mínimas, pero la verdad juegan un papel muy importante a la hora de operar. Quiero mostrarles el siguiente broker, Admiral Markets, que me ha gustado, me ha encantado su portafolio, su presentación, porque es muy clara en español. Cada tipo de índice, cada par de divisa es muy claro, cada CFD es muy específico, y pues ha sido una razón para escoger un buen broker a la hora de empezar a hacer trading. No lo estoy recomendando para la operativa real, porque eso es lo que ustedes se tienen que dar cuenta, qué tipo de broker les conviene más a ustedes. Pero por ejemplo sí lo puedo recomendar a la hora de empezar, cuando uno no sabe absolutamente nada. Por ejemplo, una cuenta demo, porque sus instrumentos son muy claros. Aunque claro que este es un muy buen broker, lo tengo que decir. Tiene un soporte técnico en español muy bueno. Tiene una solidez y una trayectoria muy fuerte, y habrán ciertos tipos de brokers, como yo les decía, dependiendo de la trayectoria y experiencia que requieren o que les gusta este tipo de brokers.
Pues, por ejemplo, aquí en el tipo de nomenclatura que maneja en los pares de divisas está muy especificado. Los mayores, menores y exóticos. Si nos vamos al área de los metales, está también muy clara: gold y silver, oro y plata. Si nos vamos al área de los CFDs, de los índices, están clarísimos. Por ejemplo, vemos el índice por capitalización ponderado bursátil de Australia, ASX 200, el DAX de Alemania, el Dow Jones, el FTSE 100 o el índice bursátil de Londres. Por ejemplo, seguimos bajando de índices, vemos el NQ100 o el Nasdaq 100, el SP500, están muy específicos. Y también, si nos vamos al área de energías, vemos que los tres formatos del petróleo están muy claros y no tiene más referentes: Brent, crudo o el petróleo sin refinar, y el WTI. También vemos que en energías pues se le suma al CFD del gas, y pues obviamente no se pueden olvidar las opciones binarias o los CFDs de las acciones. Acá tenemos de Estados Unidos, de Europa, y también pues metales preciosos como el palladium o el platinum. Y bueno, obviamente pues las criptomonedas y los índices de las monedas o el índice de las divisas principales a nivel mundial. Tengo que aclarar que con los brokers anteriormente mencionados también se puede diversificar, porque como vimos tienen pares de divisas mayores, menores y exóticos. También manejan metales, también manejan índices, también manejan energías, y pues esto es muy bueno. Esto es muy bueno, pero su simbología pues no es tan específica, no es tan clara, y para un trader principiante pues obviamente este tipo de brokers no va a ser la mejor opción para aprender, para adquirir experiencia. Y pues como vimos en los tres tipos de brokers que mencioné anteriormente, pues subyacen muchos instrumentos del instrumento principal, como por ejemplo el oro. Nos dimos cuenta que en Alpari pues manejan tres formatos de oro, en IC Markets también manejan en varios formatos de oro. También por ahí me puse a mirar en Pipperstone, y esto lo que hace es confundir sobre todo al trader, porque no sabe cuál es el principal par o qué es lo que está operando. Y como se pudieron dar cuenta, pues en Admiral Markets estaba muy claro si era oro lo que está operando, si era plata, pero no tenía más formatos, no tenía más pares iguales, no referenciaba más divisas utilizando el oro. Entonces esto es lo que me refiero cuando un broker es muy limpio en su plataforma o en su portafolio. Ahora vamos a analizar la cantidad de volumen máxima y mínima de apertura por operación. Si somos traders con poca experiencia o corta trayectoria, lógicamente lo más pertinente es operar con poco lotaje. Lo que necesitamos es coger experiencia y no vamos a lanzarnos al río sin estudiar la profundidad. Lo mismo en trading, vamos primero a probar, a medir nuestra metodología y a medirnos emocionalmente. Por ende necesitamos un broker que nos permita operar todos los instrumentos con lotes micro y mini, desde los pares de divisa hasta los CFDs. Acordémonos que es bueno e importante aprender a operar CFDs para poder diversificar. CFDs concretos y no de acciones u opciones binarias. Personalmente no recomiendo nunca operar con CFDs de acciones u opciones binarias, porque el grado de apalancamiento es muy grande el que se necesita, y por lo tanto al mínimo grado de volatilidad lo perdemos absolutamente todo. Los CFDs de índices petróleo y oro tratan de ser más estables, sin embargo hay que operar con mucha gestión de capital y riesgo, y utilizando un broker que nos permita operar CFDs en pequeñas cantidades. Los pares de divisa, el lotaje mínimo es de 0.01 microlote. En este caso el valor del PIB nos vale tan solo 10 centavos de dólar, y en los CFDs el lotaje mínimo permitido es de 0.1 o un mini lote. En este caso el valor del PIB nos cuesta 10 centavos o un poco más o menos, pero se mantiene en el rango de los centavos. Pero hay brokers como IC Markets, Forex Capital Markets y Active Trades que no permiten operar los CFDs con mini lotes, como anteriormente mencioné, sino que prácticamente nos obligan a operar con lotes estándar y el valor del PIB es igual a $1 o más. Suena tentador ganar por cada PIB $1, pero
¿Qué pasa si fallamos en la operación? ¿Qué pasa si tenemos una cuenta, por ejemplo, de $200? Pues que por más gestión de capital y riesgo que hagamos, si el broker nos obliga a operar con mínimo un lote estándar de CFDs, pues la cuenta de trading no nos va a soportar mucho tiempo. Puede que tengamos la metodología más perfecta, pero no nos va a garantizar proteger nuestro capital porque el mercado es impredecible. Si supiéramos qué pasa mañana o qué pasará en el futuro, pues todo mundo aprendería a operar y se volvería rico. Hay que poner los pies en la tierra. El mercado es algo impredecible, pero podemos aprender a asimilar los movimientos, familiarizarnos un poco. Por ende, nunca va a ser bueno operar con lotajes grandes si carecemos de experiencia, y menos porque nos obligue un broker, ya que, como mencioné anteriormente, estos 3 brokers no nos permitirán operar con lotajes pequeños en CFDs, y si los escogemos sin saber, prácticamente sería un suicidio para nuestra cuenta pequeña. Para mí una cuenta pequeña de trading es de $3,000 hacia abajo. Entonces, si nos obliga el broker a operar con lotajes estándar de CFD, que el PIB nos valga $1 o más, pues la cuenta se nos va a esfumar en días o incluso en horas. Y les voy a mostrar el ejemplo real con el broker ICE Markets. Y voy a operar en el índice Nasdaq. Pues bien, al tratar de meter una operación, vamos a verificar que no nos va a dejar operar con un lote mini o con 0.1, sino que directamente nos va a mandar a operar con un lote estándar. Y vuelvo y repito, el PIB nos va a valer $1. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos la operación abierta por 1 hora y se nos va en contra? O sea, la operación falla en nuestra contra. ¿Qué pasaría o cuánto tiempo nos resistiría una cuenta, por ejemplo, de $200? Pues aquí yo quiero irme, por ejemplo, con esta tendencia a la baja que se ve perfectamente en velas de 1 hora. Esta tendencia está muy bonita, pero ¿qué pasaría si nosotros decidiésemos entrar en esta parte? ¿Qué pasaría si dejamos transcurrir 1 hora? Porque vuelvo y repito, cada vela nos vale 1 hora o nos resume lo que pasó en esa hora. Entonces, pues si dejamos abierta una operación 1 hora con CFDs y sabiendo que el broker nos permite operar solo con lotes estándar, pues vemos que aquí hay 93 pips. Esta vela tiene 93, un poquito más de pips, o sea que habrían entre 93 y $94 en tan solo esta vela de 1 hora. O sea que si se nos fuese en contra la operación, pues en 1 hora prácticamente perderíamos el 50% de nuestra cuenta de trading de $200. Si ven o captan lo que les digo, pues es importantísimo escoger un broker que nos permita operar con pequeños lotajes, porque vemos que ICE Markets puede tener cualidades, pero también tiene defectos, y este es un defecto fundamental. Para un trader principiante no le va a favorecer este broker, porque no le va a permitir operar con CFDs con lotajes pequeños que nos valgan centavos, sino que cada pip nos va a valer $1 o más. Acordémonos que los CFDs, pues dependiendo del broker, por ejemplo, si quiero operar el índice DAX en Admiral Markets, pues va a costar un poco más que el S&P 500. Esto puede variar entre los brokers, pero recordemos que Admiral Markets me permite operar con centavos, me permite operar con pips que me valgan centavos, con lotes mini que me valgan centavos de CFDs. Acordémonos que los CFDs o lotaje de CFDs es muy distinto al lotaje de Forex, de los pares de divisa como tal. Además de Admiral Markets, pues Alpari y Pepperstone nos ofrecen operar con gamas de lotajes mini, o sea que vuelvo y repito, me encanta repetir porque es importante que el trader que hasta ahora está empezando pues se unte, se empape de conocimiento. Entonces esos 3 brokers que les mencioné, Alpari, Admiral Markets, Pepperstone, pues nos van a permitir operar con lotajes mini o con lotajes de 0.1 en CFDs, que nos va a valer el PIB centavos y no estamos arriesgando capital potencial de nuestra cuenta.
Entonces es importante que tengan este punto en cuenta. Y bueno, aquí cerraría este aspecto y por supuesto que tocaríamos los aspectos restantes o que nos faltan en los otros videos.